Tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Mi nombre es Juan Manuel López Manfré. Los invito a suscribirse, a darle like y dejar comentarios, porque ahora vamos a entrar en el recorrido del mismísimo Pucará de Tilcara, en la provincia de Jujuy. Sobre este cerro, al que los libros llaman Pucará de Tilcara, se amontonan piedras, vientos y miradas. Durante más de un siglo, la arqueología clásica lo describió como una fortaleza o mahuaca y lo archivó en la vitrina de un pasado indígena ya concluido. Pero, ¿y si el verdadero tesoro no fueran las ruinas, sino la forma en que aprendemos a mirarlas? Inspirado en la inflexión decolonial de Eduardo Restrepo, el texto, y las reflexiones de Walter Mignolo, Aníbal Quijano, Enrique Dussel y Santiago Castro Gómez, te invito a cambiar de anteojos. Reconocer que ninguna lente es neutra y que la ciencia hegemónica también selecciona, recorta y silencia. Esta visita es, entonces, una excusa para pensar cómo nuestras creencias iluminan ciertos paisajes y oscurecen otros. Una de las primeras cosas que sorprende cuando entras al Pucará de Tilcara y te cuentan los guías turísticos es que lo que estamos viendo principalmente son reconstrucciones sobre los propios yacimientos arqueológicos. Es decir, que Ambrosetti y sus trabajadores o sus discípulos se encargaron de reconstruir en base a sus propias creencias los cimientos de estas construcciones. Por eso encontramos, como están viendo en estas imágenes, las presunciones de que estos lugares tenían que tener un espacio para poder dormir, un poco más levantado del suelo, cuando en realidad eso es un sentido común, les diría, europeos, de que en todo el mundo las casas o los refugios tienen que tener un espacio para que la gente duerma por separado. En realidad, los Tilcara tenían una actividad muy fuerte fuera de la casa. Vivían mucho tiempo al aire libre y únicamente se metían a dormir alrededor del fuego. Por lo tanto, la construcción no tenía por qué tener dependencias, que fue lo que construyeron en base a lo que suponían que debía pasar en un hogar Ambrosetti y de Benedetti. Con lo cual es el primer indicio de que lo que creemos determina mucho de lo que vemos, o no podemos ver al 100% las cosas como son porque somos presos de nuestra mirada, que es una formación de nuestra cultura, de dónde venimos. La pretensión de universalidad, objetividad y neutralidad del conocimiento occidental es el lugar donde se afinca su supuesta superioridad. Lo diferente queda inferiorizado o simplemente fuera de cuadro. Restrepo y Rojas, 2010. La Quebrada Humahuaca es un corredor cultural de 155 kilómetros por donde corre el Río Grande y donde desde hace al menos 10.000 años han circulado caravanas, rituales y mercancías. Hoy es paisaje cultural de la humanidad y parte del antiguo camino del Inca. A 2.450 metros de altura, el Pucará se extiende unas 15 hectáreas. Barrios en terrazas, corrales para llamas, necrópolis protegidas por cardones y espacios ceremoniales donde los Humahuaca y luego los incas tejían política y cosmología. Caminos sobre lajas multicolores y cada piedra parece un archivo. Registra sequías, peregrinaciones y también la llegada del conquistador. La panorámica regala una lección de escala. Los muros pequeños sostienen la grandeza de la quebrada, igual que los relatos locales sostienen la historia que no siempre citan los manuales. En 1908, el etnógrafo Juan Bautista Ambrosetti y su discípulo Salvador de Benedetti descubrieron el sitio, descubrieron entre comillas, excavaron, extrajeron miles de piezas y lo bautizaron Fortaleza. Lo hicieron claro con las categorías de la época. Ellos buscaban murallas y batallas, no tramas de parentesco ni ceremonias de siembra. Su mapa omitió la voz de los pastores, que nunca abandonaron el cerro. El registro espacial fue pobre, la clasificación de urnas y puntas de flecha exhaustiva. En palabras de Castro Gómez, la ciencia moderna se colocó en el punto cero. Una plataforma inobservada para emitir una mirada analítica, pero no orgánica, sobre el mundo. En
1935 y 1970, Eduardo Casanova intervino en Pucará. Abrió un camino vehicular, consolidó muros y levantó una pirámide mirador dedicada a los pioneros. El sitio ganó fotogenia para el visitante, pero perdió estratigrafía original. Algunas tumbas quedaron fuera de contexto, como si una capa del pasado hubiera sido lijada para que encaje en la postal. El monumento celebraba la conquista del cerro, entre comillas, por la ciencia argentina, más que la memoria de los pueblos andinos. Una metáfora dura pero útil. A veces reconstruimos para mostrar y terminamos borrando para siempre. Walter Mignolo advierte que la diferencia colonial se enmascara como diferencia cultural para ocultar el diferencial de poder, la llamada colonialidad del saber. Aníbal Quijano complementa: el poder entrelaza dominación económica, control del sexo, de la autoridad colectiva y del modo de producir conocimiento. Quien decide qué cuenta, decide también qué futuro es posible. Enrique Dussel describe el eurocentrismo como el único etnocentrismo que se autorrepresenta como universalidad mundial. Dice: como Dios, el observador observa el mundo desde una plataforma inobservada, pero a diferencia de Dios, solo obtiene una mirada analítica. Castro Gómez, 2007. Traigamos esta discusión al cerro. El relato turístico todavía repite la tríada fortaleza, incas, conquista. Pero, ¿qué pasa con la astronomía humahuaca, con la gestión del agua o con los pactos de reciprocidad que aquí se practicaban? No encajaban en la narrativa bélica que Ambrosetti necesitaba para justificar la extracción de piezas a los museos porteños. De entre las cenizas milenarias de un pueblo muerto, exhumaron las culturas aborígenes dando eco al silencio. El Museo Etnográfico, la cátedra y el libro resumieron su obra. Sus nombres viven en el extranjero, en su patria se los respeta. Esta es la pirámide que hicieron como monumento en agradecimiento a Juan Ambrosetti y Salvador de Benedetti. En el mismísimo Pucará, irrumpiendo la geografía y los propios yacimientos arqueológicos, como una suerte de homenaje más importante a los investigadores, o un homenaje o rendir un culto más a la ciencia que a las poblaciones que vivieron ahí de modo ancestral durante 1000 años. No deja de sorprender que vemos una pirámide, que vemos una construcción que nada tiene que ver con el estilo de vida local y ancestral. Nuevamente, una mirada europea rindiendo culto a una disciplina con una fuerte presencia europea, con un origen europeo, dejando de lado o corriendo al costado la historia de un pueblo. Y es importante también remarcar, y quizás no hacer un juicio de valor muy sobrepoblado, ¿no? Pero pensar que en ese momento se daba por sentado que todas esas poblaciones estaban extintas. De entre las cenizas milenarias de un pueblo muerto, exhumaron a Ambrosetti y de Benedetti las culturas aborígenes dando eco al silencio. Desolador. Cuando visitas el Pucará, de las cosas que te cuentan es que los Tilcara existen todavía. Está parte de su sangre y de su historia, está en el pueblo local. Los pueblos que habitan la quebrada siguen conservando costumbres, formas de pensar, formas de mirar el mundo. La idea de que estos pueblos han sido extinguidos invisibiliza una tradición que a veces se oculta, un saber que a veces se oculta para poder permanecer vivo y poder transmitirse de generación en generación. Es fuerte. Quizás cuando visiten el Pucará de Tilcara, sientan que ver una pirámide no es algo muy exótico, pero cuando uno se mete más en tema, descubre que poco tiene que ver con lo que se vivió allí. La colonialidad del saber no solo inferioriza otros sistemas de conocimiento, los llama creencias o folclore, sino que los explota. Toma sus símbolos para exhibirlos mientras margina a sus portadores. Así un Pucará se vuelve mercancía y un pueblo vivo se vuelve silencio.
Guías indígenas como Horacio Galán recuerdan que el Pucará fue un enclave académico exclusivo hasta los años 80. Hoy exigen participación comunitaria real, desde decidir tarifas de ingreso hasta investigar el uso medicinal de las plantas del Jardín Botánico de Altura. Denuncian intentos provinciales de concesionar el cerro a emprendimientos turísticos privados. Entre muros restaurados, ellos reponen historias de abuelas que subían de madrugada para ofrendar coca y chicha a los espíritus del cerro. Historias que no caben en la audioguía oficial, pero que sostienen la relación entre territorio y comunidad. La visita al Pucará me hace acordar que toda mirada es parcial. Mis propios lentes, formados en la universidad, la ciudad y hoy por hoy los algoritmos, me permiten ver algunas cosas y me ciegan en otras. Reconocerlo no es un gesto de culpa, sino de responsabilidad. Si sé que mi punto de vista es un punto cero situado, puedo abrirme a otros relatos. Así como Ambrosetti clasificó vasijas sin oír las leyendas que las llenaban, también nosotros en la vida cotidiana etiquetamos personas, ciudades o canciones desde nuestras categorías de confort. La arqueología crítica nos recuerda que cada clasificación es un recorte y que escuchar más allá de nuestros filtros expande el mundo. Antes de bajar del cerro, sopla el viento de la quebrada y pienso, descolonizar la mirada no es descartar la ciencia, sino descentrarla. Dejar de usarla como martillo único y asumirla como herramienta entre muchas. Si el conocimiento académico se sienta a la mesa con el saber local, ambos crecen. Como dice Restrepo, la tarea de inflexión decolonial no es reemplazar una verdad por otra, sino tejer horizontes plurales de sentido. Que este video sea apenas un hilo en ese tejido. Remontémonos a esa época, a principios del siglo XX. Cómo es que estos exploradores trataban de reconstruir lo que encontraban acá en el Pucará en clave, como se dice, eurocéntrica, porque miraban el mundo desde la cosmovisión y los parámetros y del canon europeo. Europa como la brújula que nos muestra lo que es civilizado o incivilizado. Y pienso también que por ahí hoy podemos decir, bueno, pero esto fue hace 100 años, las cosas cambiaron. Yo creo que los seres humanos tenemos mucho para seguir aprendiendo, sobre todo nuestros sesgos y nuestros prejuicios. Vemos el mundo con los ojos que moldeó nuestra cultura, que moldeó nuestra familia, que moldeó nuestra sociedad. Entonces me pregunto cuánto podemos ver del otro, cuánto vamos a poder ver de los demás cuando viajamos, cuánto podemos acceder a otras culturas en nuestros viajes, si estamos seteados para ver el mundo desde nuestra óptica o desde la óptica de una cultura. Pensémoslo esto también para la vida cotidiana, ¿no? También los sesgos que tenemos que nos pueden llevar a tener una dificultad en pensar cómo o comprender a los demás, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra propia familia. Cada uno tiene una forma de ver el mundo y no deja de ver el mundo desde esa forma. Me voy pensando. Chao.